Muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Reunirnos nuevamente en esta encerrona donde Dios nos ha metido, en este retiro espiritual, donde Dios nos ha metido para poderle buscar más a Él. De alguna forma, el estar encerrados ha permitido que saquemos tiempo para estar más cerca de Él, para escuchar más de Él, para ir más a su palabra, para entender que realmente es importante tener comunión con Dios en este tiempo. Quiero darle gracias a todos los que están conectados en este momento y a los que posteriormente nos van a estar escuchando por las redes, por nuestro canal de YouTube. Por favor, les ruego, siempre nos hagan saber que nos escucharon, que nos están escuchando, desde dónde, porque queremos mejorar y nos interesan mucho sus comentarios y las cosas que puedan decirnos en favor que podamos mejorar tanto la transmisión como el contenido de lo que estamos haciendo en estos días. Acompáñenme con una palabra de oración. Hoy es un día que vamos a dedicar a hablar de la oración. La oración es un arte porque se cultiva, pero también es una ciencia porque se aprende, dijo alguien. Entonces, ¿cómo aprendemos a orar? Orando. Pero también tenemos que aprender los principios de la palabra con respecto a la oración para que nuestra oración sea eficaz. Permítanme orar, por favor. Señor, te damos gracias en este día. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Si hay una cosa que a ti te define en la palabra, es que tú eres el Dios que escucha y responde la oración. Tú eres bueno, Señor, en toda circunstancia, en todo tiempo. En medio de todo, tú siempre eres y serás bueno, Señor. Y tú siempre tomas toda circunstancia de nuestra vida para que nosotros podamos aprender de ellas y ser bendecidos, ser madurados, ser procesados y ser probados. Señor y buen Espíritu Santo, quiero rogarte en esta noche que usted nos guíe, que cuando leamos la palabra usted abra nuestros ojos y nos haga entender las verdades profundas del Evangelio. Que nos des entendimiento e inteligencia espiritual, Señor. Y que en medio de ella nosotros podamos comprender y recibir en nuestro espíritu la revelación profunda de la palabra. Gracias, Espíritu Santo, también por tomar nuestra palabra, por sazonarla. Y te pedimos nos acompañes en esta noche y nos des la forma de entender y de comprender más de ti y de estar un tiempo en comunión profunda contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Quiero recordarles antes de comenzar que tenemos un canal en WhatsApp, el cual usted nos puede contactar y puede poner sus peticiones de oración. Y al final, un poco la palabra, estaremos más específicas y estaremos compartiendo juntos acerca de ellas. Quiero enseñar un poco en esta noche. Primero quiero leerles nuestro versículo lema, o el versículo en el cual vamos a basar todas estas enseñanzas.
está en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Y dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí condiciona la sanidad. Una de las formas es que estemos orando los unos por los otros, y eso es lo que vamos a hacer. Y después dice: la oración eficaz del justo puede mucho. En algunas versiones dice: tiene mucho poder. La palabra eficaz, como sinónimo, significa útil, funcional, infalible, segura. Es decir, una oración que sea útil, que sea funcional, que sea infalible, que sea segura, es la oración del justo. Y esa es la oración que es poderosa. Ser eficaz significa que tiene la capacidad para alcanzar un objetivo o un propósito y que produce resultados. Y el tercer elemento de este versículo es que la oración es del justo. Ciertamente dice Juan, capítulo 9, San Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pues si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Y eso no es una cosa que yo digo, que yo decido o que yo pienso, eso es lo que está escrito en la palabra. Dios tiene sus ojos sobre la oración del justo. Y si bien Dios tiene la capacidad, y lo hace porque Él es misericordioso, de escuchar todas las oraciones, todas las peticiones, aún de las almas pecadoras y atribuladas, pero Él va a responder a la oración del justo. Como dice su palabra, aquel que es temeroso de Dios, aquel que hace su voluntad, a este Dios escucha. Entonces vamos a adentrarnos un poco a estudiar, y quisiera ponerles un ejemplo esta noche para hacerles una pequeña reflexión. Creo que todos estamos orando, estamos viviendo una situación muy en nuestra ciudad de Caracas, para aquellos que vivimos en Venezuela y que probablemente conocemos de esta situación. Hay un barrio en Venezuela, barrio se le llama acá a lugares donde hay gente de cierta clase social, gente pobre, gente honesta y otro tipo de personas, como en cualquier lugar. Y este es el barrio más grande de Caracas. Se piensa que en Petare viven alrededor de un millón de personas hacinadas en un lugar geográfico bastante pequeño. Durante 5 días, desde el 1 de mayo, más o menos, ha habido un intercambio entre bandas criminales por el dominio de este barrio. Y han estado constantemente, a partir de que el sol se pone 7, 8 de la noche, a disparar, y ha habido muertos, y ha habido cantidad de disparos de una banda a otra. La gente ha tenido que refugiarse, la gente ha tenido que esconderse. Algunos hasta optaron por irse de Petare. Y esa situación se estuvo agravando durante 5 o 6 días. Y finalmente, en el día de hoy, de alguna manera, el gobierno tomó la decisión de entrar con la fuerza policial, con fuerzas de élite, con fuerza especializada, a tratar de controlar ese barrio. Sin embargo, la información de la cual contamos es que indudablemente cuando entra esta policía es muy difícil distinguir dónde está la gente responsable y dónde está la gente sana. Entonces ya hay un par de personas, por lo menos que conocemos, que han sido muertas y que aparentemente no eran personas que estaban en ningún delito. Uno era un deportista, otro era gente que trabajaba en la parte social del barrio. Y lamentablemente estas cosas siempre van a estar sucediendo.
Pero la reflexión que quiero conducirles es la siguiente. Todo el mundo dice, por favor, oremos, por favor, intercedamos por este barrio. Y la gran pregunta es, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Qué tenemos que orar? ¿Cómo tenemos que orar? Y ahí es donde entra la capacidad de discernir, la capacidad de entender los principios espirituales que nos dicta la palabra, y ahí entonces entender el cómo orar y de qué manera orar. Si no lo hacemos de esa manera, nuestra oración se vuelve ineficiente o ineficaz y no va a tener propósito, no va a tener producto la oración, no va a tener respuesta, porque Dios no puede responder cosas que estén en contra de su voluntad. Les pongo un ejemplo. La palabra dice, la autoridad tiene la espada para que nosotros vivamos confiadamente y en paz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar por estas fuerzas que entraron en el barrio. Ahora, ¿será que ya están cumpliendo con la parte de la justicia o están siendo injustos? ¿Están buscando realmente solucionar el problema o hay una cantidad de intereses que se están moviendo en medio de estas redadas que se están haciendo y que de una forma a veces indiscriminada matan o asaltan o ponen preso a personas sin que sean los directamente responsables de estas situaciones? Ahora, ¿cómo tenemos que orar si esto es aparentemente un juicio de Dios? ¿Cómo tenemos que orar? ¿Podemos nosotros pelear en contra de Dios? ¿Podemos decirle a Dios, Señor, no hagas, cuando Dios decidió que esa es la forma como lo va a hacer? Y realmente la oración se nos vuelve compleja. Ahora, indudablemente tenemos que orar por la paz. La palabra nos dice que donde nosotros seamos transportados, donde nosotros vivamos, pidamos por la paz de la ciudad. En su paz tendréis vosotros paz. ¿Cómo Dios va a establecer la paz? Entra en la soberanía de Dios. Eso entra en cómo Dios va a hacer las cosas. Por eso, a veces nosotros tenemos que ser específicos, pero también tenemos que entender que hay cosas que tenemos que dejar en manos de Dios, porque si no estaríamos decidiendo por Dios el cómo hacer las cosas. Dios nos dio una mente, Dios nos dio una capacidad para evaluar las cosas y para orar y para saber cómo orar. Pero en el fondo, Él sigue teniendo la autoridad. Él sigue teniendo la soberanía. El que está sentado en el trono es Él. El que decide sobre esta tierra es Él. El que decide sobre la vida y sobre la muerte es Él. No somos nosotros. Nosotros podemos pedir, Señor, tenga misericordia. Tenga misericordia. Señor, en medio de esta prueba que muchas personas están pasando, tenga misericordia. Señor, traiga paz sobre las personas que perdieron a sus familiares en el día de hoy, a las personas que les ha sido quitado sus bienes, a las personas que algún familiar le ha sido detenido. Eso lo podemos orar, porque necesitamos pedir misericordia y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda llenar los corazones de esta persona. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo del justo. Ahí es donde nosotros tenemos que orar y tenemos que interceder. No en la forma como Dios tiene que solucionar las cosas. No en la forma como Dios tiene que actuar o no actuar, porque eso le va a corresponder a Dios. Inclusive, esto está de una forma tan horrible, tan terrible, que entonces los planes o los que controlan el barrio, que son criminales finalmente, que les amamos porque son seres que son redimibles por la sangre de Jesús,
No hay ser humano en esta tierra que no sea capaz de ser redimido, de ser cambiado, de ser transformado por la sangre de Jesús. Y bajo ese entendimiento nosotros tenemos que orar por todas las personas. Pero también hay que entender que desde el punto de vista de justicia, esto es una persona que es un delincuente. Entonces él también expresa un reto hacia el gobierno. Y cuando uno viene y escucha los comentarios en las redes sociales diciendo, sí, que ellos hagan tal cosa, que ellos destruyan al gobierno, que se metan. Bueno, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que ellos solucionen algo cuando ellos mismos son el problema. Y no podemos pedir de esa manera, ni siquiera lo podemos pensar. Por eso, para orar, la primera cosa que tenemos que tener es una mente redimida por la sangre de Jesús. Una mente que discierna, una mente que tenga el corazón de Dios dentro de nosotros y que pueda aprender lo que Dios siente, lo que Dios piensa y lo que Dios quiere hacer. Muchas veces Dios en la palabra lo revelaba, lo decía. ¿Se acuerdan cuando Dios le revela a Jonás cuál era su intención con respecto a Nínive? ¿Ok? Y después le revela que no la iba a condenar y Jonás se molesta y le dice, pero eso es una nación pecadora, ¿cómo tú la vas a perdonar, Señor? Pero eso estaba en la autoridad de Dios. Él sabía lo que iba a hacer. Acuérdense que varios años después, de todas formas, Nínive iba a ser juzgada por el pecado. Pero en ese momento el pueblo se había arrepentido, aunque Jonás no lo veía al momento, porque después lo entiende. Era potestad de Dios perdonar o no perdonar, hacer o no hacer. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, de eso queremos estar hablando un poco en esta noche. Que podamos comprender el corazón de Dios. Y para comprender, muchas veces hay que ir a la palabra. Y hay que ir a la palabra para entender los principios espirituales que se desarrollan en la palabra y entender el contexto y entender el ámbito en el cual se desarrollan los conflictos en esta tierra, en el cual se desarrollan los problemas y en el cual se desarrolla toda la vida humana y toda la existencia humana. Lo primero que yo quiero que usted entienda, y vamos a tratar de poner en contexto esto porque voy a usar una palabra que por los años ha sido muy mal utilizada y muy distorsionada y llevada a ciertos límites que nos ha traído problemas. Porque finalmente, si antes no lo entendíamos, después los comenzamos a entender. Pero entonces asumimos cosas que no nos tocaba asumir. Quiero decirles que hay una guerra espiritual emprendiéndose en el mundo de hoy. Toda circunstancia, todo conflicto involucra una batalla en el mundo espiritual. Eso es una cosa que definitivamente tenemos que entender y tenemos que comprender. Es decir, debo entender, debo internalizar. Y esa tiene que ser una forma con la cual yo analice los conflictos que yo observo y mis propios conflictos personales. Y debo entender que yo estoy en un mundo espiritual. Quiero leer dos pasajes para ejemplificar esto que estoy hablando. El primer pasaje está en la segunda de Reyes, capítulo 6, a partir del versículo 15. Segunda de Reyes 6:15. Y relata de esta manera el registro bíblico. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí un ejército que tenía sitiada la ciudad. Aquí comienza a describir la situación o el conflicto. Un ejército con gente de a caballo y carros. Entonces el siervo dijo:
ah, Señor mío, ¿qué haremos? Sigue el versículo 16. Y Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están en contra, que están con nosotros, que los que están con ellos. Eliseo pone en perspectiva de este siervo algo que él no veía. Él observaba el mundo natural, analizaba el mundo natural, veía que venía un ejército y que ellos no estaban en la capacidad de repeler, de ir en contra. Muy grande, un ejército con caballos, con carros. Y entonces él dice, Señor, ¿qué haremos? Eliseo le da otra perspectiva y le dice, wow, no es como tú lo estás diciendo, ¿sabes? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuál es la diferencia entre la visión del siervo y la visión de Eliseo? Era que eran dos visiones diferentes. Eliseo veía lo natural, pero veía dentro de ese conflicto en la tierra o en el ámbito natural, veía el conflicto espiritual, veía que se estaba desarrollando un conflicto espiritual. Y oró Eliseo. Es decir, después que él entendió, pudo orar. Después que él entendió, vuelvo a volverlo a repetirlo, él pudo orar. Él no oró, Señor, destruye, haz esto, yo hago tal o tal cosa, yo envío esto, o Señor, trae un ejército que nos defienda, o Señor, no, porque ya él había entendido qué es lo que pasaba en el ámbito espiritual. Y dijo Eliseo, te ruego, oh Jehová, y fíjense lo que ora, que abras los ojos de este siervo para que vea. Wow, qué tremenda esa expresión. Que abra los ojos de este siervo para que vea. Es decir, la palabra nos dice que a veces estamos ciegos a las realidades espirituales y a la verdad de los conflictos. Y entonces estamos luchando con sombras sin darnos cuenta que hay un mundo espiritual desarrollándose al cual hay que atacar de cierta y determinada manera, que tiene sus propias maquinaciones, que tiene sus propias leyes y que nosotros tenemos que estudiarlas para ver cómo ir en contra de ellas. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, escucha esto, y miró, pero ahora miró diferente. Miró el mundo natural, pero a la vez miró el mundo espiritual. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es decir, había un ejército celestial que rodeaba a Eliseo, que estaba alrededor de Eliseo. Entonces, cuando nosotros estemos orando, esta es una buena oración. Señor, yo te ruego que abras mis ojos a la realidad del conflicto espiritual que se está desarrollando en medio de esto que yo estoy viendo, Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Podemos decir que en Petare hay una lucha espiritual. Claro que hay una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque además conocemos y sabemos que allá hacen vida muchos pastores, hacen vida muchas iglesias, hacen vida muchos hermanos cristianos que están en un conflicto. Ya hemos escuchado de hermanos que les han asaltado su casa, que le han quitado sus pertenencias, que prácticamente los han dejado en la calle. Entonces, ¿cómo podemos orar? Pero tenemos que entender que Dios los va a defender, que Dios está permitiendo cosas y que hay que ver dentro del mundo espiritual. Quiero leerles otro pasaje más. Dice Éxodo capítulo 17, versículo 9. Éxodo 17, 9. Y dijo Moisés a Josué, escógeme varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara de Dios representaba la autoridad de Dios. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron
a la cumbre del collado. Y uno diría, bueno, y estos no van a pelear. Ah, mandan a los otros a pelear, pero no van a pelear. No van a pelear ellos. No, sí van a pelear, pero van a pelear de otra manera. Van a pelear en el mundo espiritual. No van a pelear en el mundo natural. Éxodo 17:11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba la mano prevalecía Amalek. Él estaba haciendo algo, wow, en el mundo natural. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Levantando la mano. Pero lo estaba haciendo realmente en el mundo natural. Cuando él levantaba la mano, algo sucedía en la interacción del mundo espiritual. Había una batalla espiritual que se desarrollaba a través de la fe de Moisés, a través de esa cosa profética que él hacía en ese momento de orar y de creer que Dios estaba interviniendo de una forma sobrenatural contra un ejército que probablemente ellos no podían vencer en términos totalmente naturales. Y dice más adelante, versículo 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés de un lado y del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Eh? Lo otro es que en medio de la oración alguien tenía que apoyarlo. Por eso es bíblico, es lógico que nosotros pidamos la oración, que nosotros oremos. Pero ¿qué hacían ellos? Solamente sostener la mano. Probablemente ellos también tenían la fe de que algo estaba sucediendo. Ellos no comentaban y dijeron, bueno, Moisés, pero óchale, ¿qué es esto de levantar o bajar la mano? Pero ellos se dieron cuenta, ellos observaron la batalla. Cuando el hombre levanta las manos, vencemos. Cuando las baja, perdemos. Levanta las manos y vencemos. Bajamos las manos y perdemos. Entonces levantemos las manos, adoremos. Y esta gente apoyó a Moisés, apoyó su oración, apoyó su intercesión. Y dice la palabra que hubo una gran victoria. Y fíjense el versículo 14. Quiero hacer énfasis en esto. Y Jehová dijo a Moisés, escuche, escribe esto para memoria en un libro. Es decir, Dios dijo, no se olviden de esto, no se olviden de este principio, no se olviden que cuando usted intercede, usted está entrando en el mundo espiritual, usted está adentrándose en una guerra, en una batalla, en una lucha, donde usted puede intervenir, no porque usted tenga la capacidad, porque la capacidad la tiene el reino de Dios, pero porque nosotros podemos obrar por fe para pedir. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es levantar nuestras manos de una manera profética. Profética quiere decir delante de Dios, que Dios lo vea, que Dios lo observe, para pedir por ese lugar que nosotros llamamos Petare, para ese barrio, para toda esa situación, que la paz, que la misericordia y que el propósito de Dios prevalezca, que con nuestras manos levantadas, alabando el santo y bendito nombre del Señor, reconociendo como sus hijos, reconociéndonos como gente justa por haber sido justificados por la sangre de Jesús, por creer que estamos en su santa voluntad y cumpliendo con sus preceptos y mandamientos. Señor, nosotros te rogamos que tú traigas paz y que tú luches por los justos de ese lugar, Señor. Que tú tengas misericordia, Señor. Que tú traigas control y traigas justicia sobre ese lugar de Caracas. Que tú rompas con todo pensamiento, que tú rompas con toda maldición en por toda estrategia, por todo plan creado por las tinieblas para destruir
ese lugar, para destruir la paz de ese lugar o para implantar algo que no está dentro de tu poderosa, absoluta soberanía y voluntad. Señor, con nuestras manos levantadas, te rogamos que tengas misericordia de ese lugar, que tú traigas paz al corazón, primero de todos los hermanos, de toda la gente que ha creído en ti y que está haciendo vida en aquel lugar, que le ha tocado vivir este tiempo de oscuridad, Señor, de tinieblas, pero que en medio de todo resplandezca sobre ellos su luz. Que así como hiciste en el tiempo de Israel, tú unjas con tu sangre bendita todos los dinteles de cada hogar de la gente justa que está en aquel lugar en este momento. Que tú le protejas, que tú envíes, Señor, tu autoridad, tu voluntad y lo que tú tengas que hacer en medio de ese lugar. Solo tú puedes abrir los cielos sobre ese lugar. Solo tú puedes tener la misericordia y puedes establecer un juicio justo sobre cada uno de ellos. Ten misericordia sobre el pecado, Señor, que ha habido en ese lugar, sobre aquellos que han buscado otros dioses y que no han buscado tu rostro, sobre aquellos que han caído en hechicerías, en idolatría, Señor, en cuanta cosa diabólica han tramado en contra tuya, Señor. Reprendemos, Señor, de ese lugar toda obra de la carne, Señor. Juzga tú, Señor, lo que debas hacer con todo adulterio, con todo derramamiento de sangre, con toda opresión demoníaca, con toda maldad, con toda maledicencia, con aquellos hijos rebeldes que ofenden a sus padres, con aquellos padres que han sido irresponsables, Señor, en orar, en criar debidamente a sus hijos. Que tu palabra, eso sí te lo podemos pedir, Señor, porque dice que tu evangelio va a ser predicado, Señor. Fortalece a las iglesias de ese lugar y permite que ellas puedan en este tiempo tener una palabra de esperanza, una palabra, Señor, de fortaleza para todos los que están en este momento desesperados. Y como dice tu palabra, adorándote, alabándote, reconociendo tu señoría, reconociendo tu bondad, reconociendo que eres todopoderoso, majestuoso, sublime, príncipe de paz. En ese nombre te rogamos, Jesús, que tú escuches esta oración. Amén y amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, quiero tener un tiempo para orar por algunas cosas un poco más específicas. El próximo viernes seguiremos hablando de esto. Quiero seguir hablando de este conflicto espiritual. Y va a ser muy interesante que lo podamos escuchar. Pero vamos a seguir orando. Vamos a tomar estos minutos que nos quedan solamente para orar, solamente para pedir. Hay un niño que se llama Isaac Pereira. Yo quiero pedirles lo siguiente. Vamos a estar orando por sus peticiones. Vamos a estar orando por las personas que ustedes nos digan. Pero quiero rogarles algo. Escuche bien. En estos días una hermana nos pidió orar por una amiga suya que estaba muy enferma en un hospital. Y la iglesia oró. Me imagino que otros también oraron. No fue solamente nuestra iglesia, pero nosotros dimos el paso de orar. Y pedimos y rogamos a Dios. Y finalmente vimos la respuesta a esta oración. Y esta hermana que solicitó la oración habló con esta persona y dijo, mira, la iglesia estuvo orando y está contenta porque ustedes recibieron esa sanidad. Entonces, no es solamente solicitar, orar por alguien, sino que usted le diga a esa persona por fe, mira, hay una iglesia que está orando por Isaac. Hay una iglesia que está intercediendo. Esto es un niño que está en terapia intensiva. No tenemos información clara, es un bebé pequeño.
No tenemos información clara de qué es lo que le está pasando, pero Dios sí lo conoce. Dios conoce lo que está sucediendo en su vida. Y pedimos, Señor, por este niño. Señor, así como tú dijiste, cuando el centurión, Señor, se acercó a pedirte que tú oraras por el siervo que estaba enfermo en su casa, y él te pidió, Señor, o tú dijiste que ibas a ir a su casa a orar, pero él te dijo, no, Señor, da la palabra, solamente pronuncia la palabra. Y ese hombre que estaba bajo autoridad entendía el mundo espiritual, entendía que si Jesús daba una palabra, esa palabra iba a recorrer una distancia espiritual, iba a adentrarse en el conflicto espiritual e iba a tocar a su siervo. En esa misma convicción de sanidad, nosotros enviamos una palabra de sanidad sobre este niño. Señor, no sabemos cuál es tu voluntad sobre él, pero nosotros con responsabilidad pedimos que tú lo sanes. Pedimos, Señor, que tú traigas luz sobre los padres de este bebé, que tú traigas paz, que tú traigas esperanza, que tú traigas sosiego, Señor, que tú le hagas entender que ese bebé de meses, Señor, tú lo tienes en tus manos. Ese es un niño que no ha pecado todavía. Es un niño, Señor, que tú controlas. Y por eso todo lo que vaya a pasar por él y para él será tu perfecta voluntad para su vida. Nosotros te pedimos por tu sanidad, que tú entres en cada órgano. Señor, que tú sanes cualquier infección que él pueda tener, que cualquier medicina que él necesite, que pueda ser encontrada, y que tú bendigas a los médicos que están tratando con la vida de este niño. Te lo clamamos en el poderoso nombre de Jesús. También quiero hacer una oración muy especial por todo el personal sanitario, no solamente digamos por los médicos, sino porque hay mucha gente ahorita que está dedicada a trabajar en la parte sanitaria. He escuchado de gente que ni siquiera tiene estudios de medicina y sin embargo le ha tocado servir en esta parte porque hace falta personas. Entonces quiero orar por los hospitales y por todo el personal sanitario a nivel mundial. No sé si usted lo escuchó, pero en estos días hubo una información terrible de dos médicos en Nueva York que se habían suicidado porque se habían deprimido de tal manera al estar en constante trato con estas personas, y que se les moría en sus manos, se les moría, no podían sanarlos, eran muchas las personas que pasaban, ellas hacen un esfuerzo, pero la parte humana se quebró y ellos deprimidos se suicidaron. Esto es terrible. Un paramédico también se suicidó. Entonces tenemos que orar primero por protección, porque ellos están haciendo un trabajo y aunque ellos son médicos y es lo que les corresponde hacer, ellos tienen familia, ellos tienen gente que también están interesados en que se queden en la casa y que no hagan nada para que eviten cualquier contaminación. Sin embargo, son los héroes a quienes hay que aplaudir, que están dando su vida, que están arriesgando muchas veces su vida por hacer lo que tienen que hacer. Señor, bendícelos en este momento. Señor, gracias por todas estas personas que de corazón se han dedicado a hacer esta labor tan encomiable por toda la humanidad, por todos los hombres, Señor. Ninguno de nosotros desea poder estar contaminado con este virus o tener una enfermedad en este tiempo de cuarentena, Señor. Pero ahí están ellos dispuestos a tratar, a ayudarnos, Señor. Por favor, trata con la depresión. Envía personas que puedan sostenerles,
que puedan darles un consejo, una palabra de esperanza, que ellos puedan ver antes que suceda, Señor, el tiempo en que ellos se depriman, que puedan observar las señales para que ellos puedan ser ayudados. Ten misericordia, Señor, en razón de tu justicia, en razón de que ellos están haciendo algo bueno por la humanidad, por la gente. Gracias y te pedimos por toda la tierra. Nosotros conocemos de nuestro país, conocemos de países que amamos, pero te pedimos esto por toda la tierra, que no haya contaminación, Señor, en la vida de ellos y que ellos puedan ser sanados, que las medicinas, que los implementos médicos puedan llegar prontamente a sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. También nos piden orar por Manuel Olmedillo. Tiene un problema en los riñones. No sé qué problema tiene. Perdió los riñones. Bueno, necesita riñones nuevos. Señor, tú eres todopoderoso. Todopoderoso. No hay nada que se oponga a ti, Señor. Tú le has dado a los médicos conocimiento, le has dado habilidades, has permitido que fármacos se descubran, que cosas que sanan se descubran. Que haya estudios médicos que se descubran, Señor, y que puedan solucionar los problemas. Pero también puedes hacer las cosas de una forma sobrenatural. Señor, cuando una persona está enferma, una persona se deprime, y eso hace que se afecte todo su sistema inmunológico además. Te pedimos por sanidad para su vida, en el nombre de Jesús. Toca sus riñones, toca toda la parte renal, su vejiga, todo lo que esté involucrado, su aparato urinario, todo lo que esté involucrado, sánalo de alguna manera, sea por tratamiento médico o sea porque tú lo restaures en el nombre de Jesús. Y finalmente te queremos pedir por cada hogar de la iglesia, por cada hogar conocido o desconocido, Señor, pero de esta tierra quiero pedirte por provisión sobrenatural. Estamos en un tiempo donde necesitamos la provisión tuya, Señor. Necesitamos finanzas, necesitamos trabajo, necesitamos tener buenos negocios. Necesitamos, Señor, hacer nuestra parte para que usted haga también la suya. Entonces te pedimos, oh bendito Jesús, que tú tengas misericordia. Señor, que tú veas la economía de cada hogar en el nombre poderoso de Jesús. Que tú abras los ojos de todos nosotros y que nos hagas ver dónde está tu provisión, Señor. Que así como tú le abriste los ojos a la madre de Ismael, Señor, y ella vio, Señor, aunque estaba al lado de ella, no lo lograba ver, pero ella de repente vio dónde estaba el agua y pudo salvar su vida y la vida de su hijo. Igualmente que nosotros podamos ver en lo sobrenatural dónde está tu provisión. Tenga misericordia, bendiga los trabajos de mis hermanos, Señor. Bendígalos además con paz, que ellos puedan entender, porque muchos están muy preocupados. Y cuando salga tendré trabajo y será el mismo trabajo. ¡Wow! No es el momento de preocuparse, es el momento de ocuparse. Ocúpese de estar en comunión con Dios. Ocúpese de Dios, de buscar la misericordia, de estar en sus caminos. Y el Señor dice que en esa justicia tú vas a pedir y Él va a escuchar. Y cuando Él escucha, siempre va a responder en su manera, en su tiempo, pero siempre Él va a responder. Señor, te doy gracias por esta noche. Te doy gracias porque tú eres misericordioso, porque tú eres el Dios que escucha, responde y sabe, Señor, cómo responder, cómo conducir una respuesta a nuestras oraciones. Señor, que nosotros podamos tener la paciencia y la sabiduría para todos los días esperar en ti, sin perder la fe,
sin perder la esperanza. Que tengamos la inteligencia espiritual para entender los procesos y que en medio de esos procesos tú nos respondas. Que tú nos hagas ver las respuestas más allá de lo natural, de lo que nosotros vemos, y que tú nos hagas entender. Te doy gracias, Señor. Sea tu nombre bendito y sea para ti la gloria y la honra, Señor, de todo lo que va a suceder en nuestra vida. Quiero agradecer profundamente a los que estuvieron conectados y los que van a escuchar, que el Señor sabe, mientras esté escuchando esto, aunque no sea este día en particular, ponga su oración delante de Dios o envíenosla, nosotros vamos a estar orando. Nosotros estamos 24 horas orando por las peticiones y orando persona a persona. Dios le bendiga. Tenga esta noche una noche maravillosa. Tenga su paz. Y si me está escuchando gente de Petare o gente que tenga familia en Petare, Dios va a traer su paz. Dios va a hacer misericordia y va a hacer justicia. Y si alguno tiene personas fuera de este país o está preocupado por sus familiares por toda esta pandemia, tenga paz, tenga paz. Si alguno tiene médicos, familiares o personas involucradas en la parte sanitaria, tenga paz. Dios le va a proteger y les va a cuidar. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene vuestros corazones en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Gracias.